El polvo del camino de tierra se alzaba como fantasmas dorados bajo el sol de octubre cuando Elena Vázquez divisó por primera vez en 20 años los tejados de San Jerónimo. El pueblo michoacano se extendía entre cerros cubiertos de pinos, sus casas de adobe pintadas en colores que el tiempo había deslavado hasta convertirlos en susurros de lo que fueron. ¿Estás segura de esto, Elena?, preguntó Marcos desde el asiento del copiloto, ajustando su cámara profesional. Todavía podemos regresar a la Ciudad de México y buscar otra historia. Elena apretó el volante, sus nudillos blanqueándose. A los 35 años, había cubierto narcotráfico, corrupción política y desapariciones forzadas, pero ninguna historia la había perturbado tanto como esta. Los susurros no me van a dejar en paz hasta que sepa la verdad, Marcos. Llevo meses soñando con voces de niños que me llaman por mi nombre. El Suro Azul se detuvo frente a la casa de doña Carmen Herrera, una construcción colonial de 2 pisos con balcones de hierro forjado. La historiadora local los esperaba en el portal, una mujer de 60 años con el cabello plateado recogido en un chongo y ojos oscuros que parecían guardar secretos milenarios. Elena, mija, has crecido tanto, dijo Carmen, abrazándola con fuerza. Aunque debo decirte que no me gusta nada que hayas venido por esto de la escuela. Doña Carmen, usted sabe que necesito entender qué pasó realmente. Los reportes oficiales no cuadran. Un incendio que no dejó cenizas, niños que desaparecieron sin dejar rastro. Carmen suspiró, dirigiendo su mirada hacia el cerro donde se alzaba la silueta sombría de la escuela primaria San Jerónimo. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, mija. Esa escuela, desde que la cerraron en el 2003, nadie se atreve a acercarse después del atardecer. Dicen que se escuchan risas de niños, pasos en los pasillos, y que la maestra Esperanza sigue dando clases a alumnos que ya no están. Marcos disparó varias fotografías del edificio lejano, su silueta recortada contra el cielo anaranjado del atardecer. ¿Y qué hay de los padres de familia? ¿Nunca exigieron respuestas? Los que se atrevieron a preguntar, Carmen bajó la voz, tuvieron que irse del pueblo. El presidente municipal de entonces, don Evaristo, decía que era mejor no remover el pasado. Esa noche, en el pequeño hotel del pueblo, Elena revisó por enésima vez los documentos que había conseguido. Actas de defunción inconsistentes, reportes policiales llenos de tachaduras, testimonios que se contradecían entre sí. Pero lo que más la inquietaba era una fotografía escolar de 1995 que había encontrado en los archivos del periódico local. En la tercera fila, una niña de 8 años la miraba directamente a los ojos. El parecido era perturbador, los mismos ojos verdes, la misma sonrisa tímida, incluso el mismo lunar junto a la ceja izquierda. Marcos, ven a ver esto, susurró Elena, su voz temblando ligeramente. Marcos se acercó, observando la fotografía bajo la luz de la lámpara. Es increíble el parecido, pero debe ser coincidencia. Tú naciste en 1988, esta foto es de 1995. Elena no respondió. En el silencio de la noche michoacana, le pareció escuchar, muy débilmente, el eco de voces infantiles cantando las mañanitas. La mañana llegó envuelta en neblina que se alzaba desde el río como almas en pena. Elena, Marcos y doña Carmen caminaron por el sendero serpenteante que llevaba a la escuela San Jerónimo, sus pasos crujiendo sobre las hojas secas de octubre. El edificio se alzaba imponente y desolado, sus muros de cantera rosa manchados por la humedad y el abandono. Las ventanas, algunas con vidrios rotos, otras tapiadas con tablones, parecían ojos ciegos que hubieran visto demasiado. Fue construida en 1923, explicó Carmen mientras Marcos fotografiaba la fachada. Don Porfirio Santana, el abuelo del último director, donó el terreno. Era una de las escuelas más prestigiosas de la región. Elena empujó la puerta principal, que cedió con un gemido metálico. El interior los recibió con un olor a humedad, madera podrida y algo más, algo dulzón y enfermizo que no lograba identificar. Los pasillos se extendían como túneles hacia la oscuridad. Las paredes, una vez pintadas de amarillo alegre, ahora mostraban manchas de moho que parecían formar rostros en la penumbra.
Los salones, visibles a través de puertas entreabiertas, conservaban pupitres pequeños cubiertos de polvo y telarañas. «Aquí está el salón de tercero A», murmuró Carmen, deteniéndose frente a una puerta. Era el grupo de la maestra Esperanza Morales. Elena entró primero. 27 pupitres permanecían en perfecta formación, como si los niños hubieran salido apenas ayer al recreo. En el pizarrón, aún se distinguían trazos de gis: «La familia es lo más importante». «¿Cuántos niños había en este salón?», preguntó Elena, pasando sus dedos sobre uno de los pupitres. 25, respondió Carmen. Todos entre 8 y 9 años. El día del incidente era 15 de marzo del 2003. Viernes. Marcos ajustó su cámara para capturar la escena, pero cuando revisó las fotos en la pantalla digital, frunció el ceño. Qué extraño, en varias fotos aparecen sombras que no corresponden a ninguno de nosotros. De pronto, un sonido los hizo congelarse, pasos lentos y deliberados en el piso superior, como si alguien caminara de un salón a otro. «Debe ser el viento», susurró Carmen, pero su voz temblaba. Elena se dirigió hacia las escaleras, ignorando las protestas de sus acompañantes. Los escalones de madera crujían bajo su peso, cada paso resonando en el silencio sepulcral del edificio. El segundo piso albergaba la dirección y la biblioteca. La puerta de la oficina del director estaba entreabierta, revelando un escritorio de caoba cubierto de papeles amarillentos. Elena se acercó y comenzó a revisar los documentos. «Miren esto», dijo, alzando una carta. «Es de la maestra Esperanza, dirigida al supervisor escolar. Dice que necesita hablar urgentemente sobre situaciones irregulares en la escuela». Fue entonces cuando lo escucharon claramente, un coro de voces infantiles cantando una canción de cuna, tan real que Elena se giró esperando ver a los niños. Pero solo encontró el eco de sus propias palabras rebotando en las paredes vacías. «Vámonos de aquí», suplicó Carmen. «Ya hemos visto suficiente». Pero cuando se dirigían hacia la salida, una figura apareció en el umbral, un hombre mayor, encorvado, con overol de mezclilla y sombrero de palma. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con voz áspera. «Esta escuela está cerrada por buenas razones. Soy Elena Vázquez, periodista. Estoy investigando lo que pasó aquí». El hombre la estudió con ojos entrecerrados. «Soy Aurelio Mendoza», era el conserje de la escuela. «Y le digo que algunos secretos deben permanecer enterrados, señorita. Los muertos no descansan cuando se les molesta». Antes de que Elena pudiera responder, don Aurelio desapareció entre los árboles como si nunca hubiera estado ahí. De regreso en el salón de tercero A, Elena encontró algo que había pasado por alto: un cajón secreto en el escritorio de la maestra. Dentro, envuelto en plástico, estaba el diario personal de Esperanza Morales. La primera página estaba fechada el 10 de marzo de 2003, 5 días antes de la tragedia. Elena pasó toda la noche leyendo el diario de Esperanza Morales a la luz de una vela, pues la electricidad del hotel había fallado misteriosamente. Las páginas, escritas con letra cuidadosa, revelaban una historia que helaba la sangre. 10 de marzo, 2003. No puedo seguir callando. El director Rodolfo Santana ha estado tocando a los niños después de clases. Pequeño Javier me lo contó llorando, y cuando hablé con otros alumnos, descubrí que no es el único. Mañana iré con el supervisor escolar. 12 de marzo, 2003. El supervisor no me creyó. Dice que son fantasías de niños. Pero yo sé lo que vi. Rodolfo saliendo del baño de niños con Pedrito, el pequeño temblando y con la camisa mal abrochada. Voy a ir directamente con la policía estatal. 14 de marzo, 2003. Alguien le dijo a Rodolfo sobre mis sospechas. Hoy me amenazó. Dice que si hablo, me va a pasar algo terrible. Pero no puedo abandonar a mis niños. Mañana, después de clases, voy a reunir a todos los padres de familia. La última entrada estaba fechada el 15 de marzo,
escrita con letra temblorosa, 15 de marzo, 2003. Rodolfo llegó temprano a la escuela con 2 hombres que no reconozco. Tienen pistolas. Creo que saben lo que voy a hacer. Si algo me pasa, que sepan que los niños son inocentes. Que Dios los perdone, porque yo no podré. Elena cerró el diario con manos temblorosas. No había habido ningún incendio. Los niños y la maestra habían sido asesinados para silenciar la verdad. A la mañana siguiente, confrontó a doña Carmen con la evidencia. «Usted sabía la verdad, ¿verdad?», preguntó Elena, sus ojos brillando de ira y dolor. Carmen se desplomó en una silla, envejeciendo 10 años en un instante. «Todos lo sabíamos, mija». Pero Rodolfo tenía conexiones poderosas. Su hermano era el jefe de la policía municipal, su primo era diputado. Quien hablara, desaparecía. ¿Y los cuerpos? Los enterraron en el cerro, detrás de la escuela. Dijeron que había sido un incendio tan feroz que no quedaron ni cenizas. La gente quería creerlo porque la verdad era demasiado horrible. Marcos, que había estado fotografiando el diario, se acercó con rostro pálido. «Elena, tienes que ver esto. Las fotos que tomé ayer en la escuela, cuando las amplío, se ven figuras de niños en las ventanas. Y hay algo más». Mostró una fotografía del escritorio del director. En el reflejo del vidrio que cubría el escritorio, se distinguía claramente el rostro de un hombre mayor con bigote canoso. «Es Rodolfo Santana», susurró Carmen. «Pero eso es imposible. Él murió hace 5 años». Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Pero lo peor estaba por venir. Esa tarde, mientras revisaba los archivos municipales, encontró el acta de nacimiento de Rodolfo Santana. Su corazón se detuvo al leer el nombre de la madre, Esperanza Vázquez. Su abuela paterna. Rodolfo Santana era su tío abuelo. La sangre del monstruo corría por sus venas. Esa noche, los susurros en la escuela se volvieron gritos. Elena despertó en su habitación del hotel con la certeza absoluta de que los espíritus de los niños la habían estado llamando por su nombre, no para pedirle ayuda, sino para reclamarle por el crimen de su familia. En la oscuridad de su cuarto, Elena juró que haría justicia, sin importar el costo personal. Los muertos merecían descansar en paz, y ella sería quien les diera esa paz, aunque tuviera que destruir a su propia familia en el proceso. Elena no durmió el resto de la noche. Sentada junto a la ventana de su habitación, observaba la silueta de la escuela recortada contra las estrellas, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. La conexión familiar con el horror la había golpeado como un puño en el estómago. Al amanecer, Marcos tocó suavemente a su puerta. «Elena, ¿estás bien? Te escuché caminar toda la noche». Ella abrió la puerta con ojos hinchados y enrojecidos. «No estoy bien, Marcos. Nada está bien. Ese monstruo es familia mía». Marcos la abrazó sin decir palabra, sintiendo cómo temblaba entre sus brazos. En las 3 semanas que llevaban trabajando juntos, había aprendido a admirar su fuerza y determinación. Verla así de vulnerable despertó en él un instinto protector que no sabía que poseía. «La sangre no define quién eres, Elena. Tus acciones sí». Esa mañana, decidieron buscar a don Aurelio. Lo encontraron en su pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo, cuidando un jardín de cempasúchil que parecía brillar como oro líquido bajo el sol. «Sabía que regresarían», dijo sin levantar la vista de sus flores. «Los muertos no dejan descansar a los vivos hasta que se hace justicia». «Don Aurelio, necesito que me cuente todo lo que vio», suplicó Elena. «Sé que usted estuvo ahí el día que mataron a los niños». El anciano se incorporó lentamente, sus huesos crujiendo como ramas secas. «Llegué temprano esa mañana, como siempre. Vi el carro de Rodolfo y otros 2 que no conocía. Escuché gritos desde el salón de tercero A. Cuando me asomé, su voz se quebró.
Vi a esos hombres, haciendo cosas terribles a los niños. La maestra Esperanza trataba de protegerlos, pero uno de los hombres la golpeó con una pistola. Elena grababa todo en su teléfono, sus manos temblando. ¿Por qué no fue a la policía? ¿A la policía? Don Aurelio rió amargamente. El hermano de Rodolfo era el jefe. Esa misma tarde vinieron a mi casa y me dijeron que si abría la boca, mi nieta de 5 años tendría un accidente. Preferí callar y vivir con la culpa. Marcos fotografiaba discretamente mientras Elena continuaba la entrevista. ¿Qué hicieron con los cuerpos? Los enterraron en el cerro, en una fosa común. Después inventaron lo del incendio. Trajeron bomberos de otro municipio que no conocían la verdad. Quemaron algunos muebles para que oliera a humo. De repente, la temperatura en el jardín descendió varios grados. Las flores de cempasúchil se agitaron sin viento, y Elena sintió una presencia familiar, la misma que había sentido en la escuela. «Ella está aquí», susurró don Aurelio. «La maestra Esperanza. Viene a visitarme desde que murió. Me dice que no puede descansar hasta que se sepa la verdad». Elena miró alrededor, pero no vio nada. Sin embargo, una voz suave como el viento entre las hojas le llegó al oído: «Elena, hija, ayúdanos». Esa tarde, Elena llamó a su madre a Ciudad de México. «Mamá, necesito preguntarte algo sobre la familia de papá». Un silencio largo se extendió por la línea telefónica. «¿Por qué preguntas sobre eso, mija?» «Estoy investigando algo en San Jerónimo». «¿Conociste a Rodolfo Santana?» El grito ahogado de su madre confirmó sus peores temores. «Elena, no te metas en eso. Por favor, regresa a casa». «Mamá, necesito saber la verdad». «¿Estuviste en esa escuela?» Después de varios minutos de llanto, su madre confesó: «Yo tenía 8 años. Ese día, ese horrible día, logré escapar por la ventana del baño cuando comenzaron los gritos. Corrí hasta el río y me escondí entre los carrizos hasta que anocheció. Cuando regresé al pueblo, todos decían que había habido un incendio. Nunca pude decir la verdad porque sabía que Rodolfo era familia». Elena colgó el teléfono sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su madre había sido testigo de la masacre y había guardado silencio durante 20 años. Esa noche, en la escuela, los fenómenos paranormales se intensificaron. Elena y Marcos documentaron puertas que se abrían solas, escritura que aparecía en los pizarrones, y voces de niños que recitaban las tablas de multiplicar en coro fantasmal. Pero lo más perturbador fue cuando Elena encontró su propio nombre escrito en el pizarrón del salón de tercero A, con la misma letra cuidadosa de la maestra Esperanza. Debajo, un mensaje que la hizo temblar: «Termina lo que yo no pude terminar». Elena regresó a Ciudad de México como un huracán de determinación y dolor. Irrumpió en el departamento de su madre en la colonia Doctores sin avisar, encontrándola preparando mole en la cocina, como si la normalidad pudiera borrar décadas de silencio. «Mamá, necesitamos hablar. Ahora». María Elena Vázquez, una mujer de 58 años con canas prematuras y manos marcadas por el trabajo, dejó caer la cuchara de madera. Sus ojos, los mismos ojos verdes que había heredado su hija, se llenaron de lágrimas. «Sabía que este día llegaría», susurró. «Desde que comenzaste a tener esas pesadillas de niña, sabía que los muertos no te iban a dejar en paz». Elena se sentó frente a ella en la pequeña mesa de la cocina, la misma donde había hecho la tarea durante toda su infancia. «Cuéntame todo, mamá. Desde el principio». María Elena se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas. «Tu abuelo Esteban era hermano menor de Rodolfo. Siempre supo que su hermano tenía problemas. Pero en esos tiempos, esas cosas no se hablaban. Cuando yo tenía 8 años, me mandaron a estudiar a San Jerónimo porque la escuela tenía buena reputación». «¿Y qué pasó ese día?» «Era viernes. Recuerdo que la maestra Esperanza estaba muy nerviosa toda la semana.
Ese día llegó temprano y nos dijo que después de clases íbamos a tener una junta muy importante con nuestros papás. Pero a media mañana llegó el director con 2 hombres que nunca había visto. Elena grababa todo, pero su corazón se partía con cada palabra. La maestra nos dijo que nos escondiéramos debajo de los pupitres, que era un simulacro. Pero yo estaba en el baño cuando comenzaron los gritos. Vi por la ventanita como esos hombres, su voz se quebró. Mataron a mis compañeritos uno por uno. La maestra Esperanza trató de protegerlos, pero la golpearon hasta que dejó de moverse. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque cuando llegué a casa, tu abuelo Esteban ya sabía lo que había pasado. Rodolfo lo había llamado. Me dijeron que si hablaba, me iban a matar a mí también. Que nadie me iba a creer porque era solo una niña. Y que si insistía, toda la familia sufriría las consecuencias. Elena sintió una rabia que la quemaba por dentro. ¿Y papá sabía? Tu papá se enteró años después, cuando ya estábamos casados. Fue una de las razones por las que se alejó de su familia. No podía vivir con esa culpa. Mientras tanto, en San Jerónimo, Marcos continuaba documentando los fenómenos paranormales. Esa noche, solo en la escuela, experimentó algo que lo marcaría para siempre. Estaba fotografiando el salón de tercero A cuando sintió una presencia detrás de él. Al girarse, vio a un niño de 8 años, translúcido como el humo, que lo miraba con ojos llenos de tristeza. ¿Quién eres?, susurró Marcos, sin bajar la cámara. Soy Javier, respondió el niño con voz que parecía venir de muy lejos. Quiero que le digas a Elena que no fue su culpa. Que la sangre mala no se hereda. De pronto, Marcos sintió como si algo entrara en su cuerpo. Su visión se nubló y cuando recuperó la conciencia, estaba escribiendo en el pizarrón con un gis que no recordaba haber tomado. El mensaje decía: Rodolfo nos hizo cosas feas. Nos dolía mucho. La maestra Esperanza trató de salvarnos pero no pudo. Ahora esperamos justicia. Elena tiene que terminar lo que la maestra comenzó. Marcos fotografió el mensaje y llamó inmediatamente a Elena. Tienes que regresar, le dijo. Los espíritus se están comunicando directamente conmigo. Saben que estás en México y están desesperados. Elena regresó a San Jerónimo esa misma noche, pero no venía sola. Había convencido a su madre de acompañarla, argumentando que era la única manera de sanar las heridas del pasado. El reencuentro de María Elena con el pueblo de su infancia fue devastador. Caminó por las calles como sonámbula, señalando lugares que guardaban recuerdos traumáticos: la casa donde vivía, la tienda donde compraba dulces, el río donde se escondió el día de la masacre. Cuando llegaron a la escuela, los fenómenos paranormales se intensificaron como nunca antes. Las voces de los niños se escuchaban claramente, llamando a María Elena por su nombre de la infancia: Mayelita, Mayelita, ¿por qué no nos ayudaste? María Elena se desplomó en el patio de la escuela, sollozando. Perdónenme, niños. Perdónenme por ser cobarde. Perdónenme por no hablar. Fue entonces cuando apareció el espíritu de la maestra Esperanza, visible para todos por primera vez. Una mujer joven de unos 25 años, con vestido azul y el cabello recogido en un chongo, que irradiaba una luz suave. No tienes nada que perdonarte, niña, le dijo a María Elena con voz llena de compasión. Eras solo una criatura. Pero ahora tu hija puede hacer lo que nosotros no pudimos, que se sepa la verdad. Elena sintió una determinación férrea a apoderarse de ella. Lo haré, maestra Esperanza. Se los prometo a todos. Rodolfo Santana y todos sus cómplices van a pagar por lo que hicieron. Pero lo que Elena no sabía era que Rodolfo Santana seguía vivo, y que sus aliados poderosos no iban a permitir que la verdad saliera a la luz sin luchar. Elena publicó su investigación un martes por la mañana. El artículo, titulado La masacre silenciada de San Jerónimo, apareció simultáneamente en 3 periódicos nacionales y se viralizó en redes sociales en cuestión de horas. Las fotografías de Marcos,
especialmente aquellas donde se distinguían las figuras espectrales de los niños, causaron conmoción nacional. Para el mediodía, San Jerónimo estaba invadido por reporteros de televisión, activistas de derechos humanos y curiosos. Elena se había convertido en el centro de un huracán mediático que amenazaba con destruir décadas de silencio cuidadosamente construido. La reacción no se hizo esperar. El miércoles por la mañana, Elena recibió la primera amenaza, una llamada anónima a su celular. Señorita periodista, usted no sabe con quién se está metiendo. Retire su artículo o va a lamentar haber nacido. Elena grabó la llamada y la entregó a la policía, pero el comandante local, un hombre de bigote canoso y mirada evasiva, le aseguró que era probablemente una broma de mal gusto. El jueves, encontraron el carro de Elena con las llantas ponchadas y una nota en el parabrisas, última advertencia. Pero el golpe más devastador llegó el viernes por la mañana. Elena despertó con una llamada histérica de su hermana menor desde Ciudad de México. Elena. Mamá está en el hospital. La encontraron inconsciente en su departamento. Los doctores dicen que fue una sobredosis de pastillas para dormir. Elena sintió que el mundo se desplomaba. Su madre había intentado suicidarse, incapaz de soportar el peso de los recuerdos que la investigación había desenterrado. Corrió al hospital, donde encontró a María Elena conectada a máquinas, pálida como un fantasma. En su mesa de noche había una carta dirigida a Elena: «Mija, perdóname por ser tan cobarde. No puedo vivir con la culpa de haber callado tanto tiempo. Los niños me visitan en sueños y me preguntan por qué no los salvé. Termina lo que empezaste, pero ten cuidado. Rodolfo tiene amigos poderosos que no van a permitir que la verdad salga a la luz». Mientras Elena velaba a su madre, Marcos continuaba la investigación en San Jerónimo. Pero el sábado por la noche, recibió una visita inesperada en su habitación del hotel. 3 hombres con trajes oscuros y actitud amenazante. «Señor fotógrafo, necesitamos que nos entregue todas las fotografías que tomó en la escuela. Y que convenza a su amiga periodista de que retire su artículo». «No tengo nada que entregarles», respondió Marcos, tratando de mantener la calma. Uno de los hombres sonrió fríamente. «Entonces tendremos que ser más persuasivos». Lo golpearon brutalmente, destruyeron su equipo fotográfico y se llevaron su computadora portátil. Antes de irse, le dejaron un mensaje claro: si publican algo más, la próxima vez no van a encontrar su cuerpo. Pero lo que los agresores no sabían era que Marcos había subido todas las fotografías a la nube antes de que llegaran. El domingo, Elena regresó a San Jerónimo con una determinación renovada. Su madre estaba estable pero aún inconsciente, y Elena había tomado una decisión: no iba a permitir que las amenazas la detuvieran. Fue entonces cuando don Aurelio apareció en su hotel, más nervioso que nunca. «Señorita Elena, tiene que irse del pueblo. Anoche vi carros extraños rondando mi casa. Creo que van a intentar silenciarme para siempre. Don Aurelio, ¿puedo conseguirle protección? Su testimonio es crucial». El anciano negó con la cabeza. «Ya estoy muy viejo para huir. Pero antes de que me pase algo, necesito decirle la verdad completa. Rodolfo Santana no murió hace 5 años como dice todo el mundo. Está vivo, escondido en un asilo de ancianos en Morelia, bajo el nombre de Roberto Salinas». Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Cómo lo sabe?» «Porque mi sobrina trabaja ahí como enfermera. Me lo dijo hace un mes, cuando vio su fotografía en el periódico local. Está en el asilo San Francisco, en el cuarto 23. Esa noche, Elena no pudo dormir. Sabía que tenía que confrontar al monstruo que había destruido tantas vidas, incluyendo la de su propia familia. Pero también sabía que hacerlo significaría poner en riesgo su propia vida. A las 3 de la madrugada, recibió una llamada que la despertó sobresaltada. «¿Elena Vázquez?», preguntó una voz oficial. «Sí, soy yo. Soy el comandante Herrera de la Policía Municipal.
Lamento informarle que don Aurelio Mendoza fue encontrado muerto en su casa hace una hora. Aparentemente se suicidó. Dejó una nota diciendo que no podía vivir con la culpa de haber guardado silencio tanto tiempo. Elena supo inmediatamente que era mentira. Habían asesinado a don Aurelio para silenciarlo, y ahora venían por ella. Pero los espíritus de la escuela San Jerónimo no iban a permitir que la verdad muriera con el último testigo. Esa madrugada, Elena despertó con la certeza absoluta de que tenía que ir a Morelia y confrontar a Rodolfo Santana, sin importar las consecuencias. La guerra entre los vivos y los muertos estaba a punto de llegar a su clímax final. Elena llegó al asilo San Francisco de Morelia un lunes por la mañana, cuando la ciudad despertaba envuelta en la neblina típica del altiplano michoacano. El edificio, una construcción colonial de 2 pisos pintada de amarillo deslavado, parecía un lugar apacible donde los ancianos esperaban tranquilamente el final de sus días. Pero Elena sabía que entre esos muros se escondía el monstruo que había destruido su familia y asesinado a 25 niños inocentes. Se presentó como trabajadora social, un truco que había aprendido en sus años de periodismo de investigación. La recepcionista, una mujer mayor con lentes de fondo de botella, la dirigió hacia el cuarto 23 sin hacer preguntas. El pasillo olía a desinfectante y a esa tristeza particular de los lugares donde la gente va a morir. Elena caminó lentamente, sintiendo como su corazón latía cada vez más fuerte. A través de las puertas entreabiertas, veía ancianos en sillas de ruedas mirando la televisión o durmiendo en sus camas. La puerta del cuarto 23 estaba cerrada. Elena respiró profundo y tocó suavemente. «Adelante», respondió una voz rasposa desde el interior. Elena entró y se encontró cara a cara con Rodolfo Santana por primera vez en su vida. A los 82 años, el hombre que había aterrorizado sus pesadillas era apenas una sombra de lo que había sido, calvo, con la piel manchada por la edad, conectado a un tanque de oxígeno. Pero sus ojos conservaban la misma frialdad cruel que Elena había visto en las fotografías antiguas. «¿Quién es usted?», preguntó Rodolfo, estudiándola con desconfianza. «Soy Elena Vázquez, su sobrina nieta. Hija de María Elena, la niña que se escapó de su masacre hace 20 años». El rostro de Rodolfo se transformó. Una sonrisa siniestra se dibujó en sus labios resecos. «Ah», la periodista entrometida. «Sabía que tarde o temprano vendría a buscarme. Tienes los mismos ojos verdes de tu abuela Esperanza. Lástima que también tengas su tendencia a meter la nariz donde no te llaman». Elena sintió una rabia que la quemaba por dentro, pero mantuvo la compostura. «Vine a escuchar su confesión. Quiero que me diga exactamente qué hizo con esos niños». Rodolfo se incorporó en su cama con dificultad, pero su voz se volvió más fuerte, como si el recuerdo del poder lo revitalizara. «¿Mi confesión? ¿Para qué? Ya estoy viejo, ya me voy a morir. ¿Qué me pueden hacer? Pueden hacer justicia. Los padres de esos niños merecen saber dónde están enterrados sus hijos». Rodolfo rió, una risa seca y cruel. Esos mocosos eran tan fáciles de asustar. La maestra Esperanza creía que podía protegerlos, pero era solo una mujer tonta y sentimental. Cuando descubrió mis actividades, pensó que podía chantajearme. Elena grababa todo en su teléfono, pero sentía náuseas escuchando los detalles. ¿Por qué los mató? ¿Por qué no simplemente se fue del pueblo? Porque no iba a permitir que una maestra de pueblo arruinara mi vida. Yo tenía conexiones, poder, dinero. Esos niños no eran nadie. Sus padres eran campesinos ignorantes que ni siquiera sabían leer. Fue entonces cuando la temperatura del cuarto comenzó a descender dramáticamente. El aliento de Elena se volvió visible, y las máquinas médicas comenzaron a funcionar mal. Rodolfo miró alrededor con los ojos muy abiertos. ¿Qué está pasando? Elena también sintió la presencia. Primero fue un susurro, luego voces más claras. Los espíritus de los niños asesinados estaban llegando. «Maestro Rodolfo, ¿por qué nos hizo daño?
Nos dolía mucho lo que nos hacía. Mamá, mamá, ¿dónde estás? Rodolfo comenzó a temblar violentamente. No. No pueden estar aquí. Ustedes están muertos. Están muertos. Pero las voces se hicieron más fuertes, y Elena pudo ver sombras pequeñas moviéndose por el cuarto. 25 niños de 8 y 9 años, con sus uniformes escolares manchados de sangre, rodeando la cama del anciano. ¿Por qué nos mató, maestro? Solo queríamos aprender a leer, mi mamá me estaba esperando en casa. Rodolfo gritó, un grito de terror puro que alertó a las enfermeras. Pero cuando llegaron, solo encontraron a Elena grabando con su teléfono y a un anciano en estado de pánico. Sáquenlos de aquí. Los niños me quieren llevar. No me dejen solo con ellos. Las enfermeras trataron de calmarlo, pero Rodolfo seguía viendo lo que ellas no podían ver. Los espíritus de sus víctimas, que habían esperado 20 años para confrontarlo. Elena se acercó a la cama. Confiese, Rodolfo. Dígales dónde están enterrados. Es lo único que puede hacer para que lo dejen en paz. En el cerro, gritó Rodolfo. Detrás de la escuela, en una fosa común. Los enterramos a todos juntos. Ahora déjenme en paz. Pero los espíritus no se fueron. Elena pudo ver cómo se acercaban más y más a la cama, mientras Rodolfo se retorcía de terror. Usted nos quitó la vida, nos quitó el futuro, ahora viene con nosotros. Rodolfo comenzó a convulsionar. Las máquinas médicas pitaron alarmantemente mientras el anciano luchaba por respirar. Mi corazón. Se me para el corazón. Elena vio cómo los espíritus de los niños se acercaban cada vez más, sus pequeñas manos espectrales tocando el cuerpo del anciano. Pudo haber pedido ayuda, pudo haber llamado a los médicos, pero se quedó inmóvil, viendo cómo la justicia cósmica finalmente se cumplía. Rodolfo Santana murió a las 11:47 de la mañana, con los ojos muy abiertos y una expresión de terror absoluto en el rostro. Los médicos dijeron que había sido un infarto masivo, pero Elena sabía la verdad. Los niños de la escuela San Jerónimo habían venido por su asesino. Cuando Elena salió del asilo, sintió una paz extraña. Por primera vez en meses, no escuchó susurros ni voces espectrales. El silencio era completo, como si los espíritus finalmente hubieran encontrado el descanso que buscaban. Pero sabía que su trabajo aún no había terminado. Tenía que encontrar los cuerpos de los niños y darles el entierro digno que merecían. 3 meses después de la muerte de Rodolfo Santana, Elena regresó a San Jerónimo para presenciar algo que nunca pensó que vería, la exhumación de los cuerpos de los 25 niños y la maestra Esperanza Morales. El cerro detrás de la escuela se había convertido en un sitio arqueológico forense. Especialistas de la Fiscalía General del Estado trabajaban meticulosamente, cepillando tierra y catalogando cada hueso, cada fragmento de ropa, cada pequeño objeto personal que había permanecido enterrado durante 2 décadas. Elena observaba desde una distancia respetuosa, acompañada por Marcos, quien documentaba todo el proceso. Su madre, María Elena, había salido del hospital una semana antes y había insistido en estar presente, a pesar de la dificultad emocional que representaba. Necesito estar aquí, había dicho con voz firme. Les debo eso a mis compañeritos. Doña Carmen también estaba presente, ya no como la guardiana de secretos que había sido, sino como la historiadora que ayudaba a identificar los restos. Había traído fotografías escolares, listas de alumnos y todos los documentos que había conservado durante años. Este es Javier Moreno, dijo Carmen, señalando un pequeño esqueleto que llevaba los restos de un suéter azul. Siempre se sentaba en la primera fila porque tenía problemas de vista. Elena sintió un nudo en la garganta. Javier era el niño cuyo espíritu había hablado con Marcos, el que le había dicho que no era su culpa. El proceso de identificación tomó semanas. Cada niño fue tratado con el respeto y la dignidad que se les había negado en vida. Sus familias, muchas de las cuales habían guardado silencio por miedo durante 20 años,
finalmente pudieron llorar a sus hijos abiertamente. La señora Remedios Moreno, madre de Javier, se acercó a Elena durante una de las ceremonias. «Gracias, mija», le dijo con lágrimas en los ojos. «Gracias por darle voz a mi niño. Durante 20 años soñé con él, preguntándome dónde estaba. Ahora finalmente puedo despedirme». Elena había publicado una serie de artículos que habían tenido repercusión internacional. Los niños perdidos de San Jerónimo se había convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad y el abuso infantil en México. Organizaciones de derechos humanos de todo el mundo habían enviado apoyo y condolencias. Pero para Elena, lo más importante no era el reconocimiento profesional, sino la paz que había llegado al pueblo. Por primera vez en 20 años, la gente de San Jerónimo podía caminar por las calles sin cargar el peso de un secreto terrible. La escuela primaria San Jerónimo fue demolida y en su lugar se construyó un memorial. Un jardín con 25 rosales blancos, cada uno con una placa que llevaba el nombre de un niño asesinado. En el centro, un rosal rojo honraba la memoria de la maestra Esperanza Morales. El día de la inauguración del memorial, Elena dio un discurso ante cientos de personas que habían venido de todo el país. Estos niños murieron porque un adulto abusó de su poder y otros adultos eligieron el silencio sobre la justicia, dijo Elena, su voz resonando clara y fuerte. Pero su muerte no fue en vano si aprendemos de ella. Si prometemos que nunca más permitiremos que el miedo nos impida proteger a los más vulnerables. Después de la ceremonia, Elena caminó sola por el memorial. El sol se ponía detrás de los cerros, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Por primera vez en meses, el silencio era verdaderamente pacífico. Fue entonces cuando sintió una presencia familiar. Se giró y vio a la maestra Esperanza, pero esta vez no como un espíritu atormentado, sino como una figura serena y luminosa. «Gracias, Elena», le dijo Esperanza con una sonrisa. «Terminaste lo que yo no pude terminar. ¿Van a descansar en paz ahora?» «Sí, mi hija. Mis niños y yo finalmente podemos descansar. Pero tú tienes más trabajo que hacer. Hay otros niños en otros lugares que necesitan tu voz». Elena asintió, entendiendo que su misión como periodista había cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de buscar historias, sino de ser la voz de los que no podían hablar. Esperanza comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer completamente, añadió, «Y Elena, perdona a tu familia. El mal no se hereda. Tú has demostrado que se puede elegir la luz incluso cuando se viene de la oscuridad». 6 meses después, Elena y Marco se casaron en una ceremonia pequeña en Ciudad de México. Su madre, completamente recuperada, los acompañó al altar. Habían decidido establecer la Fundación Esperanza Morales, dedicada a proteger a niños víctimas de abuso y a investigar casos de desapariciones forzadas. Elena nunca regresó a vivir a San Jerónimo, pero visitaba el memorial cada año en el aniversario de la masacre. Cada vez que lo hacía, llevaba flores frescas para los rosales y se quedaba un rato hablando con los niños, contándoles sobre los casos que había resuelto, las vidas que había salvado. Porque había aprendido que los muertos no siempre buscan venganza. A veces, solo buscan que alguien recuerde sus nombres, que alguien cuente su historia, que alguien se asegure de que su sufrimiento no haya sido en vano. Y en las noches tranquilas de San Jerónimo, cuando el viento sopla entre los rosales del memorial, los lugareños juran que se puede escuchar algo hermoso, no susurros de dolor o gritos de terror, sino risas de niños jugando en un recreo eterno, finalmente libres, finalmente en paz. La escuela San Jerónimo ya no estaba embrujada. Los susurros habían sido reemplazados por el silencio sereno de la justicia cumplida y el descanso merecido. Y Elena Vázquez siguió siendo la voz de los que no podían hablar, llevando consigo la lección más importante que había aprendido, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es más poderosa que el silencio. Fin.